Luego entonces del capítulo 15 vamos al final, que es lo que nosotros denomina la obra de Jesús, aproximación histórica de Pagola, desde una perspectiva, digamos, que resume en ese epílogo. Allí en ese epílogo nosotros vamos a encontrar además de unos anexos. Pero vamos con la presentación del epílogo, que tiene 6 puntos importantes que viene a subrayar todo lo que hemos leído en este camino cristológico de profundización de la fe. Entonces allí tenemos el primero, volver a Jesús, creer en el Dios de la vida, que es el segundo. El tercero tiene como título vivir para el reino de Dios. Cuarto, seguir a Jesús. Quinto, construir la iglesia de Jesús. Sexto, vivir y morir con la esperanza de Jesús. Ahí remarcaremos simplemente algunos elementos importantes como eco precisamente de este título. Entonces el primero, volver a Jesús, que tenemos que ahí los cristianos tenemos imágenes muy diferentes de Jesús. No todas coinciden con la que tenían de su maestro querido los primeros hombres, es decir, la iglesia primitiva. Y esto es importante, señala Pagola, que si nuestra imagen de Jesús es pobre y parcial, también nuestra fe será pobre y parcial. Si tenemos una imagen distorsionada de Jesús, también viviremos la experiencia cristiana de forma distorsionada. ¿Cuál es la invitación? Necesitamos entonces cambiar y purificar la imagen de Jesús. Un segundo gran aspecto, tenemos que creer en el Dios de la vida. No basta creer en cualquier Dios, no podemos confundirlo con cualquier Dios. No es suficiente afirmar que Jesús es Dios, es decisivo saber que Dios se encarna y se revela en Jesús. Tenemos que quitar los falsos rostros, fantasmas, a veces elaborados por nosotros mismos, y que tienen que ver poco con la experiencia de Dios que vivió y comunicó Jesús. Y en tercer lugar, lo que más le interesa a Dios no es la religión, sino un mundo más humano y más amable, que esto se traduce en el reino de Dios. Un tercer aspecto precisamente es vivir para el reino de Dios. Jesús vive para el reino de Dios, esa es su pasión verdadera y única, tanto que le costó la crucifixión. El reino de Dios es a veces una realidad olvidada por no pocos cristianos. A veces nosotros olvidamos que es lo más importante en la predicación, no es la iglesia, no es los sacramentos, no es las oraciones, es el reino de Dios. Y lo central de su vida no es Dios simplemente, sino Dios con su proyecto sobre la historia humana. Por eso nos invita siempre a buscar el reino de Dios y su justicia. Un cuarto elemento que señala Pagola es seguir a Jesús. Fíjense, seguir a Jesús, el seguimiento de Jesús es un tema de espiritualidad, un tema de radicalidad en la fe cristiana. Porque Jesús no dejó ni una escuela, como otros filósofos, por ejemplo, ni fundó una institución, no fundó la iglesia como tal. El seguimiento a Jesús es lo único que nos hace cristianos. Seguir a Jesús es poner en el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón a los pobres. Seguir a Jesús es vivir con compasión. No excluir, sino ser puente, como fue Jesús. En tercer lugar, seguir a Jesús es asumir la crucifixión por el reino, no dejar de definirnos y tomar partido por miedo a las consecuencias que puede implicar este seguimiento. Por último, seguir a Jesús es confiar en el Padre de todos, invocar su nombre santo, pedir la venida de su reino y sembrar la esperanza de Jesús contra toda esperanza. En quinto lugar, tenemos que construir la iglesia de Jesús. Se trata de hablar de Jesús y de la iglesia, que es decisivo. No todos los cristianos tenemos la misma visión de la realidad eclesial. Eso es sumamente importante, porque a veces tenemos visiones un poco débiles o distorsionadas o no las queremos ampliar. En segundo lugar, en la iglesia construimos la imagen de Jesús cuando amo a la iglesia tal como es, con sus virtudes y su pecado. Así lo expresa Pagola. Dice, por eso quiero verla cada vez más convertida a Jesús. Y en tercer lugar sería como la invitación. Dice Pagola, quiero vivir en mi iglesia convirtiéndome a Jesús. Una iglesia de corazón grande donde nos pongamos a trabajar por el reino. Y el sexto aspecto que subraya Pagola como conclusiones de este epílogo
tiene como título Vivir y morir con la esperanza de Jesús. Es decir, que el grito de Jesús en la cruz fue un grito también de esperanza, no era solo de desolación. Así lo interpreta la cristología. En segundo lugar, en el mundo de hoy, en la realidad de hoy, toda la realidad muestra un exceso de sufrimiento inocente e irracional. Hay mucha desolación. Por eso los seguidores de Jesús nos atrevemos a esperar la respuesta definitiva que Jesús encontró, que va más allá de la muerte. Por eso tiene sentido la resurrección. Cuando se pierde un ser querido, un familiar, cómo explicar todo esto, y se explica obviamente desde la resurrección, que no es un concepto meramente nocional, sino que es un concepto no solo de la razón, sino desde la fe, que va más allá. Esa es nuestra esperanza. Y por último, en los anexos, no lo extiendo porque el mismo anexo, cuando vamos allá al texto, se explica de manera descriptiva. Recoge todo en un primer anexo, el breve perfil histórico de Jesús, dónde nació, los datos que se pueden reconstruir, no solamente desde el dato bíblico, sino de otras literaturas y fuentes literarias. El tercer aspecto, los criterios generales de interpretación, que hay que tener siempre en cuenta, los criterios de historicidad, algunos datos arqueológicos, en sexto lugar los rasgos actuales de la investigación, cómo los cristólogos van pensando desde la fe, desde la teología, y el séptimo lugar, ciencia ficción en torno a Jesús, todo lo que incluso se ha construido de manera malintencionada a veces, o por ser fundamentalista o por ser malintencionado, de manera de ignorancia. Y por último, resume en este anexo un poco la cronología de algunos datos precisamente del Jesús histórico al cual hemos abordado, que nos lleva al Jesús de la fe. No hay una separación, sino que hay una unidad entre Jesús histórico y Jesús de la fe. Son como dos caras de una misma moneda. Hasta aquí entonces la presentación.